Hola a todos, bienvenidos a la presentación en video de la conferencia taller Las creencias y su relación con la salud mental, que fue presentada el día 25 de mayo de 2019 por el psicólogo Leonardo Amado. Como acabo de mencionar, Leonardo es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en filosofía de la misma universidad y es experto en lógica y razonamiento crítico. Como verán, en la conferencia Leonardo explica qué son las creencias y cómo éstas están relacionadas directamente con la salud mental y con los altos niveles de violencia que hay en nuestro país. Antes de empezar a ver el video, les voy a pedir que tomen papel y lápiz para que participen de manera virtual respondiendo las preguntas del taller, que son las siguientes. Listo. Bueno, entonces, las preguntas sobre la psicología las hago porque varios estudios en clínica y en intervención psicosocial han mostrado que las creencias que tienen las personas sobre los psicólogos y la psicología, o las experiencias que han tenido con psicólogos, no necesariamente en terapia, sino amigos, parientes, conocidos, vecinos, determinan la actitud que tenga la persona ante un psicólogo. Eso es determinante en la interacción con la psicología. Esa es una de las razones por las cuales yo les estaba preguntando eso. Como es un ejercicio sobre qué creen, qué relación tienen las creencias con la salud mental, muchas creencias sobre la psicología son equivocadas y hacen que la misma población se vea afectada por una creencia equivocada sobre la psicología. Entonces eso va a explicar, por ejemplo, muchos fenómenos psicosociales y también problemas de salud mental pública. Las respuestas a cada una de las preguntas que hice las voy a ir resolviendo a lo largo de la exposición. La forma de razonamiento que voy a seguir es explicar el proceso evolutivo de lo biológico hasta lo político y cómo se van conectando las creencias a lo largo de ese proceso evolutivo. ¿Sí? Ahí voy a ir introduciendo la filosofía, voy a ir introduciendo la lógica también y cómo se van conectando. ¿Sí? Bueno, la idea más básica es qué es lo biológico. La explicación que nos suelen dar es que lo biológico depende del material del que están hechos los seres vivos. Pero esa explicación a nivel filosófico no es satisfactoria porque elimina la posibilidad de que existan seres vivos que no estén hechos de ese material, que no estén hechos a partir del carbono. Entonces, de hecho, dos biólogos de origen chileno han cambiado el concepto de lo biológico no por lo que compone a lo viviente, sino por cómo se comporta lo viviente. Todos los seres vivos, digamos que este círculo representa a un ser vivo cualquiera, literalmente cualquiera, una ameba, una Escherichia coli, un árbol, un humano, un perro, una ballena. Todos los seres vivos se caracterizan por la tendencia a autoconservarse. ¿Sí? Eso es lo que caracteriza a todo ser viviente. ¿Sí? Es que su comportamiento y su estructura son tales que él tiende a autoconservarse. Para poder autoconservarse en el tiempo, como sistema, tiene dos comportamientos: el de autoconstrucción, ellos utilizan el término de autopoiesis, que poiesis significa creación, y la autorreparación. En la autoconstrucción del ser viviente lo que hace es componer parte de su propio cuerpo o de su estructura física. En el caso de los seres vivos que nosotros conocemos es el proceso de nutrición o de alimentación. ¿Sí? Cada uno tiene pues un método específico para hacerlo. Y la autorreparación consiste en la detección de fallos internos al sistema que impiden que él pueda mantenerse vivo la mayor parte del tiempo posible, y empiezan los procesos de curación, de autocuración. Por ejemplo, en el caso de una herida, en el caso de los humanos, las heridas, pues nuestro cuerpo tiende a sanarlas. Y hemos creado métodos también por medio de la medicación para hacerlo. ¿Sí?
La importancia de esta definición de lo biológico es que un ser viviente puede estar compuesto de titanio y de silicio y comportarse como un ser viviente si tiene todo el procedimiento de autoconservación, de autoconstrucción y de autorreparación. Entonces ya no depende de qué está compuesto, sino cómo se comporta. Además de eso, otra característica que tienen los seres vivos es que ellos intercambian, como todo sistema en el universo, cualquier entidad en el universo, incluyendo los agujeros negros, intercambian materia, energía e información con su entorno. Materia, energía e información. La diferencia entre un ser vivo y cualquier otra entidad del universo en este intercambio de información es que lo hace obviamente en función de autoconservarse. Cuando un ser vivo intercambia materia con su entorno, por ejemplo, en el procedimiento de la alimentación o la absorción de nutrientes de su entorno, es realmente para autoconstruirse. Y la excreción es la otra parte del intercambio de materia, en donde pues él elimina sustancias que pueden ser tóxicas para su propio cuerpo. Lo mismo pasa con el intercambio de energía, todas las formas de energía que hay, y el intercambio de información. Lo que estudia la psicología es esto. Esto le interesa a la psicología, esto es lo que estudia la psicología. ¿Sí? El intercambio de información entre cualquier organismo viviente, cualquier. O sea, eso incluye los parásitos, incluye las lombrices de tierra, cualquier ser vivo, incluyendo las plantas, con su entorno, cómo intercambia la información con su entorno. ¿Sí? La parte de la biología que estudia los orígenes del comportamiento se llama etología, es la base biológica de la psicología como ciencia. En el intercambio de información, obviamente, el ser vivo también lo hace en función de mantenerse vivo. ¿Sí? Y ese es el origen de los fenómenos psicológicos en la evolución. ¿Sí? Otra característica que tienen los seres vivos, como vemos en el último dato, es un incremento de la independencia del entorno. En el proceso de mantenerse vivo, cuanto más independencia tenga el ser viviente del entorno inmediato, mayor probabilidad tiene de mantenerse vivo a lo largo del tiempo. ¿Sí? Esto va a explicar el origen de fenómenos como la libertad, la voluntad y los procesos políticos. Es decir, la explicación que yo doy rompe con esa creencia tradicional entre ciencias naturales versus ciencias sociales. Eso ya está completamente erradicado. Y es un fenómeno relativamente paradójico, porque se explica que la libertad, que parece ir en contra de leyes naturales del comportamiento, es producto de esas leyes naturales del mismo comportamiento y tiene una función adaptativa y biológica en los seres humanos. Y apenas surge la libertad, surgen los problemas políticos, por ejemplo, y la responsabilidad moral. ¿Sí? Entonces también es una explicación del proceso evolutivo de la moral. Bueno. Entonces vamos a especificar qué es lo psicológico. ¿Sí? Yo suelo representar a un ser viviente que intercambia información con el entorno, una estructura parecida a una flecha, para mostrar el dinamismo. Este ser viviente captura información del entorno, ¿sí? Captura información del entorno, procesa internamente la información y también emite información hacia el entorno. Los procesos psicológicos básicos de captura de información son la sensación y la percepción. Para eso están los órganos sensoriales. Por cada variable físico-química que hay en la naturaleza, cada ser viviente tiende a tener un mecanismo de detección de información de esa variable. Es decir, la presión, la temperatura, la luminosidad, exacto, el sonido, cada parte del cuerpo tiende a tener un órgano sensorial específico. En el caso de la piel están fusionados, es decir, las variables de la fricción, por ejemplo, de la presión, de la temperatura, suelen estar en la misma piel, pero aún así tienen organelos especializados para cada función. ¿Sí? Y también tienen receptores propioceptivos, es decir, órganos que le permiten al organismo evaluar sus propios estados internos. ¿Sí? Eso sucede con cualquier ser viviente. Y esa es la fuente de la formación de creencias. Los mecanismos de sensación y percepción son una fuente de formación de creencias y los procesamientos internos de información son otros. En el caso de los seres con cognición superior,
implican el pensamiento. Entonces está el acto de recordar, el acto de imaginar, de razonar, de argumentar. También están involucrados en la formación de creencias. Y también está la satisfacción de deseos. Ya veremos por qué este factor es importante, ¿sí? Pero la forma en que el organismo emite información en su entorno es por medio de su comportamiento. El comportamiento es el que hace que pueda emitir información a su entorno o modificar el orden de cosas en su entorno. Eso también tiene una función biológica. Voy a explicar, digamos, es una hipótesis muy interesante porque es en la que están de acuerdo todos los psicólogos, no importa la perspectiva. La selección natural ha favorecido a los seres vivos que pueden desplazarse a sí mismos en su entorno o cambiar de entorno porque tienen mayores probabilidades de obtener nuevos recursos. El problema de los seres vivientes que son estáticos, que se les llama sésiles. Un ser sésil es como un árbol, ¿sí? Como los árboles o las esponjas de mar. Los seres sésiles tienden a anclarse en un espacio geográfico dado y no se desprenden de ese espacio geográfico. El problema es que si se acaban los nutrientes en ese espacio geográfico, el animal o el ser viviente tiene menos probabilidades de mantenerse vivo. Luego no satisfaría precisamente el requisito de autoconservarse. La selección natural por eso favoreció a los animales a los seres vivos que se pueden desplazar, es decir, a los animales. Una pregunta que se hará a muchos es, pero hay muchos animales marinos que son sésiles, ¿sí? O sea, por ejemplo, los corales y los pólipos son animales sésiles. La pregunta es, ¿por qué son animales y son sésiles? Porque en el caso de ellos su entorno es el que se desplaza. Como es un entorno acuático que se está moviendo, para ellos es óptimo poderse quedar en un sitio específico donde las corrientes constantemente cambian los componentes nutricionales. Luego no requieren desplazarse. Pero incluso ahí ustedes pueden ver que hay muchos animales acuáticos que también se desplazan, a pesar de eso, ¿sí? El problema de la capacidad del desplazamiento es que involucra la exigencia de poder anticipar las consecuencias de la conducta. Un ser vivo que se desplace hacia entornos que son nocivos para él corre el riesgo de morir o de enfermar. Entonces él debe tener la capacidad de anticipar las consecuencias de su comportamiento, de saber hacia dónde va a llegar, si el lugar geográfico al que va a llegar es positivo o no es positivo para su supervivencia. Entonces el rasgo más básico de lo mental es la anticipación, es la característica más básica, ¿no? De ahí empiezan a surgir las otras. Para poder anticipar, el ser vivo tiene que capturar información de su entorno. Información que le dé indicadores, ¿sí? Una especie de indicadores de las consecuencias que va a tener el desplazamiento. Y por eso están los mecanismos de sensación y de percepción, que es la captura de información del entorno. Pero eso, ¿sí? Esa es la forma en que se forman las creencias. Eso indica que cuanto más adecuado a la realidad de su entorno esté el organismo, más ventajas adaptativas tiene. Es decir, hay una exigencia de realismo en la mente. Es necesario el realismo en la mente. Vamos a ver cómo esto va a definir rasgos de personalidad. Los rasgos neuróticos y los rasgos psicóticos de personalidad están definidos justamente en la relación del individuo con su entorno y con la realidad, ¿sí? Es la respuesta psicológica ante la realidad. ¿Sí? Bueno. A nivel, en los seres vivos que no tienen propiamente una mente, pero sí procesan información, no se habla exactamente de creencias, no se puede hablar de creencias, porque necesitan tener contenidos conceptuales, mucho menos de deseos. Pero hay algo que se llama protocreencias y protodeseos. Un ejemplo de un protodeseo es el tropismo. El fenómeno del tropismo es la orientación que tienen ciertos seres vivos, como las bacterias o las plantas, de orientar su movimiento corporal hacia esos lugares en donde tienen mayores posibilidades de sobrevivir. Es el experimento clásico que hacía uno en la escuela de sembrar dos tipos de plantas, unas que eran sensibles a la luz y por lo tanto tendían a desarrollarse en espacios oscuros, y los otros buscaban la luz. Lo que hacía uno era poner la plantica en una sombra y la planta iba creciendo hacia donde más luz había o hacia donde menos luz había. Ese fenómeno es el tropismo.
En el caso de las bacterias está en su membrana. La membrana de las bacterias les permite a ellas identificar diferenciales de pH en su entorno. Si la bacteria es sensible a entornos muy ácidos, las reacciones químicas de esa acidez con la membrana inducen un movimiento de la bacteria hacia entornos con menor acidez. Eso es el tropismo y es el origen evolutivo de los deseos. Los deseos son mucho más elaborados, pero ese es el origen evolutivo de los deseos. ¿Sí? Los deseos son, mientras que las creencias que nosotros nos formamos en nuestra mente son un intento de nuestra mente por adaptarse a la realidad, los deseos son la versión complementaria. Son contenidos de nuestra mente que nos indican qué necesidades biológicas objetivas tenemos. Nosotros tenemos necesidades biológicas objetivas que se manifiestan de manera subjetiva en la forma de deseos. Es decir, si hay una falta de azúcares en nuestro cuerpo, que es requerido para el metabolismo, esa necesidad objetiva de consumir azúcares se convierte en el deseo de consumir algo dulce. ¿Sí? Los deseos son consecuencias, se producen por combinaciones de estados de creencias sobre el mundo exterior y el mundo interior. En el caso del mundo interior es porque el mismo organismo tiene mecanismos de evaluación de su estado. ¿Qué tanto estoy acercándome al nivel ideal de la permanencia completa en la vida? Y a medida que me voy alejando de ese ideal, el organismo empieza a manifestar desequilibrios en la forma de necesidades. Y esas necesidades se reportan en la forma de deseos. Esos deseos, cuando dirigen la conducta humana, se convierten en intenciones. Entonces, si yo tengo el conjunto de deseos de una persona, las intenciones son un subconjunto del conjunto de los deseos. En nuestra mente se forman infinitos deseos constantemente, pero muchos de ellos desaparecen tan rápido como aparecen. Pero aquellos que permanecen el tiempo suficiente para motivarnos a realizar acciones y conductas reciben el nombre de intenciones. ¿Sí? Esas intenciones van a basarse en nuestras creencias para dirigir nuestra acción. Es decir, la intención establece la meta. La intención es: yo deseo que ocurra algo en la vida real. Y ese contenido mental es el que me permite a mí modificar con mi conducta el entorno hasta que el entorno encaja con la imagen o la representación que yo tenía en mi mente. Cuando la realidad encaja con lo que yo estaba deseando, puedo decir que mi deseo ha sido satisfecho. Cuando no, el deseo ha sido insatisfecho. Si el deseo es satisfecho, entonces yo puedo decir que mi conducta ha sido exitosa, y si no, que ha sido frustrada o no exitosa. ¿Sí? Esto es importante para determinar toda la estructura de la personalidad. ¿Sí? Porque vamos a ver que hay creencias sobre las creencias y deseos sobre los deseos. Los deseos sobre los deseos son el origen de la voluntad. ¿Sí? Bueno, además de este componente de la psicología, que lo vamos a revisar en unos 2 minutos, también hay un principio de la conducta de todo ser viviente, y es el egoísmo biológico. Dado que todo ser vivo tiende a permanecer vivo el mayor tiempo posible, él necesita poder discriminar en su entorno qué cosas lo pueden beneficiar y qué cosas le pueden hacer daño. Los mecanismos sensoriales que tienen los seres vivos para hacer eso, en el caso de los animales, son el dolor y el placer. La reacción de dolor ante una situación es un indicador de que eso es aversivo y peligroso para la supervivencia, y la sensación de placer es un mecanismo indicador de que eso puede ser beneficioso. Ya veremos que incluso ahí se pueden cometer errores. Todos los procesos, desde lo biológico hacia arriba, lo psicológico, lo sociológico, lo lingüístico, lo económico, lo antropológico, son fenómenos regidos por normas. Eso es lo que los hace además más difíciles de analizar. Porque además de encontrar leyes naturales que expliquen esos comportamientos, hay que identificar las normas que rigen a esos comportamientos. El egoísmo biológico es consecuencia del intento del ser vivo por permanecer vivo la mayor parte del tiempo. Su comportamiento le va a exigir que maximice la cantidad de beneficios que pueda obtener de su entorno y minimice la cantidad de costos o perjuicios o pérdidas que le generen la interacción con el entorno. Aquí empezamos a ver principios de la teoría económica aplicados a la biología. Ese comportamiento en el que el individuo está maximizando los beneficios propios y minimizando los costos de su conducta es el egoísmo biológico. Nosotros usamos el concepto de egoísmo
siempre suponiendo que tiene intenciones, ¿sí? Pero no. O sea, uno puede evaluar el comportamiento de una ameba y su reproducción como un comportamiento propiamente egoísta, sin necesidad de atribuirle a la ameba algún propósito o alguna intención. No es que la ameba tenga una mente que le diga, deseo maximizar mis beneficios, ¿sí? Es simplemente su comportamiento, su estructura molecular interna. Pero ese egoísmo biológico a largo plazo va también a generar el egoísmo psicológico. Aquellos seres vivos que por la misma evolución desarrollaron la mente, vimos que la mente es necesaria para poder anticipar, para poder obtener información del entorno y para poder controlar la conducta, ellos también van a manifestar de manera subjetiva el egoísmo. Si mi cuerpo tiene unas condiciones de necesidades biológicas que se satisfacen maximizando mi propio bienestar, eso se va a manifestar de manera subjetiva bajo la idea de desear lo mejor para mí, independientemente de si eso tiene efectos buenos o malos para nosotros. Y ese es el origen del egoísmo psicológico. No son lo mismo que el altruismo biológico, porque existe el altruismo biológico y el altruismo psicológico son distintos. Un ejemplo del altruismo biológico sucede típicamente en muchas bacterias. Por alguna circunstancia, las bacterias, eso se ha descubierto sobre todo en experimentos por resistencia a antibióticos en ciencias de la salud. Hay, digamos que una cepa bacteriana en el cuerpo de una persona y algunas de las bacterias son resistentes al antibiótico. Y cuando una de esas bacterias entra en contacto con la membrana de otra bacteria que no es resistente al antibiótico, automáticamente la primera crea una copia de su ADN que va a ser resistente al antibiótico y se la transfiere por la membrana a la otra bacteria. Es un comportamiento altruista y es un altruismo biológico. Es decir, nuevamente la bacteria no ha hecho el cálculo mental, porque no lo tiene, de desear beneficiar a la otra bacteria. Sin embargo, es altruismo biológico, ¿sí? Es una pregunta biológica, es ¿por qué lo hace? ¿Sí? Pero entre otras cosas, hablando de salud, eso explica por qué es fundamental que las personas sepan tener cuidado con la administración de los antibióticos. Las personas que usan mal los antibióticos están haciendo un proceso de selección natural sobre las bacterias que las hace cada vez más resistentes a los antibióticos. Y por eso muchas enfermedades que habían sido extintas han vuelto, y han vuelto de manera letal. Ahora la tuberculosis ya no es curable, la gonorrea ha generado muertes en Estados Unidos, han vuelto infecciones bacterianas de la Edad Media, por ejemplo en China, o la peste negra hace unos 5 años, y así muchas otras enfermedades. Bueno, ya hemos visto que la anticipación es como la estructura mental más básica. La evitación y el escape tienen que ver con los fenómenos aversivos. La evitación es la conducta por la cual el individuo o el organismo dice: una evaluación de mi entorno me indica que este factor es negativo y todavía puedo anticipar ese evento. Entonces la anticipación y la prevención es la forma de la conducta de evitación. Es decir, es impedir verse envuelto en una situación aversiva. Mientras que el escape ocurre cuando ya el animal está inmerso en una situación aversiva. ¿Sí? Está la búsqueda de beneficios, como la alimentación, por ejemplo, o la reproducción, y los mecanismos que ya les había mencionado para hacer esa distinción del entorno son el placer y el dolor. ¿Sí? Ok. Bueno, como les decía, las creencias son un contenido de pensamiento cuya función es hacer que la mente se adapte a la realidad. ¿Sí? Si esa idea o ese pensamiento coincide con la realidad, la creencia es verdadera. Si ese pensamiento no coincide con la realidad, la creencia es falsa. ¿Sí? Nuestro uso cotidiano del concepto de creencia, y sobre todo en los no creyentes, suele reducirse al mundo de la creencia religiosa. ¿Sí? Pero como lo entendemos los psicólogos y filósofos y los lógicos, es cualquier contenido de pensamiento que pueda decirte que es verdadero o es falso. ¿Sí? En este momento estamos teniendo infinitas creencias, pero no son creencias fundamentales de nuestra vida. Hay jerarquías de creencias. Cuanto más decisiva es una creencia para la supervivencia, más profunda es y sobre ella se establecen nuevas creencias. Pero en este momento estamos teniendo muchas creencias. Estamos creyendo que estamos conscientes, que estamos despiertos, que estamos en una conferencia, que estamos sentados, que hay un espacio físico. Cualquier cosa que estamos percibiendo se forma en nuestra mente como una creencia.
Ok. Bueno, el deseo más fundamental de un ser viviente es el de permanecer vivo. Ese es el más básico. Después de ese está la maximización de los beneficios propios, es el deseo egoísta. También la minimización de los costos propios, es también un deseo egoísta. Conocer verdades, pareciera que no, pero la necesidad de poder sobrevivir en el entorno nos exige formarnos creencias verdaderas. Luego, también surge el deseo de tener esas creencias verdaderas. Es decir, que el deseo por conocer la verdad es un impulso también típico de los humanos. El mismo Aristóteles lo mostró e indicó que efectivamente hay un deseo y hay una sensación de placer cuando uno tiene un conocimiento de algo verdadero. Y hacer realidad los propios deseos, ese es un metadeseo. ¿Sí? El deseo de hacer realidad los propios deseos. Entonces, los deseos y las creencias son los dos contenidos básicos de la mente. ¿Sí? Son las dos formas en que la mente se conecta con el mundo. De nuestros conjuntos de creencias, que son infinitas creencias, y de nuestros deseos, que son infinitos deseos, la combinación de ellos produce intenciones. Ya les había indicado que las intenciones eran un subconjunto de los deseos. Pero las intenciones no son solamente deseos, sino que siempre vienen acompañadas de creencias. El objetivo es que la intención establece la meta de la conducta y las creencias la ruta que voy a seguir para llegar a esa meta. Cuantas más creencias pertinentes para la acción sean falsas, mayor probabilidad de fracaso en conseguir satisfacer esos deseos. ¿Sí? Esa es la importancia, esa es la concepción instrumentalista de la verdad. Nosotros deseamos la verdad no por ella misma, sino porque al conocerla vamos a tener más éxito en nuestras acciones. Lo que diferencia una acción de cualquier conducta es que la acción es causada por una intención. Una conducta no causada por una intención puede ser un reflejo, un comportamiento innato o un instinto. ¿Sí? El ejemplo del reflejo palpebral, que es el cierre automático de los párpados cuando un objeto se acerca rápidamente a él. Los humanos desarrollamos tal nivel de libertad que, aunque es un reflejo, podemos modularlo voluntariamente. Entonces, hay circunstancias en donde el reflejo palpebral no es una acción y hay circunstancias en donde sí lo es. Lo es toda vez que sea consecuencia de una intención. Las acciones también producen efectos reales físicos en el mundo. El objetivo es que esos efectos coincidan con lo deseado. Si el porcentaje de coincidencia entre los efectos reales y lo deseado es alta, entonces la persona puede considerar satisfecho su deseo. Cuanto menor sea la coincidencia, menos satisfacción hay. Y hay un proceso de realimentación de la información. Entonces, los efectos que tiene nuestra conducta en el entorno hacen que nosotros modifiquemos nuestro conjunto de creencias y de deseos. Si un deseo es realmente satisfecho como consecuencia de nuestras acciones, ese deseo pasa a convertirse en una creencia. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, lo que le digo a mis estudiantes de odontología: ustedes están en el primer semestre y están con el deseo de titularse como odontólogos. Y ustedes tienen que ejecutar una gran cantidad de acciones hasta lograr titularse como odontólogos. El día que ustedes obtienen el diploma, lo que era un deseo, el deseo ser odontólogo, se convierte en soy odontólogo, sé que lo soy y creo que lo soy. Entonces, ese deseo se convierte en creencia, pero por intermediación de la acción. En filosofía, esto recibe el nombre de la teoría instrumentalista de la acción. La acción es un instrumento para obtener ciertos fines, para lograr ciertos fines. Ya veremos que esto, como ustedes ven aquí, el nombre medio extraño, ¿sí? Esquema, se le llama esquema porque tiene la forma de un esquema de inferencia. La inferencia es la conexión de unidades de información. Y se le llama práctica porque en este esquema de inferencia la conclusión es una conducta, ¿sí? De la praxis. Ese es el concepto que le tienen los filósofos de la teoría de la acción a la estructura de la mente humana. Este otro nombre, que es de psicología popular, en inglés Pop Psychology, es porque nosotros en la vida cotidiana tenemos un concepto de lo mental. Gracias a ese concepto de lo mental es que podemos entender a los otros. La pregunta es si ese concepto de lo mental, que lo tiene todo el mundo, es un buen modelo para hacer una teoría científica de la mente.
Y a eso por eso se llama psicología popular. Nosotros tendemos a explicar nuestra conducta de esta manera. Cuando a usted le preguntan por qué hizo algo, usted inmediatamente empieza a apelar a sus intenciones, motivos o razones, sus deseos y sus creencias. ¿Mm? Bueno.